18. La suma de las partes. Dalje no reconoció a Gestri. Adivinó, por sus movimientos iniciales de ataque y defensa, que su oponente era más hábil que la gran mayoría de los Asmadae, aunque se dio cuenta casi de inmediato de que no era rival para ella. La elfa manejaba los mayales a un ritmo frenético, golpeando con fuerza contra el cetro cada vez que el Asmadae de extraña armadura intentaba ir a por ella, o simplemente para que siguiera a la defensiva. Dominada por la impaciencia, aprovechó la primera brecha en sus defensas que se le presentó, esperando asestarle el golpe final. El mayal derecho golpeó con tal fuerza contra el lateral de la cabeza de su adversario que debería haberle roto el cuello. Debería. Así que Dalje, anticipándose al resultado, alzó la mano izquierda por encima de la cabeza, girándola del revés para que el mayal asestara un segundo golpe justo después del primero. Ese primer golpe no le dio el golpe esperado a las Asmadae. De hecho, su cabeza apenas se movió, y su atención no flaqueó en ningún momento. Sin embargo, movió las manos y aprovechó la ventaja que le había dado la maniobra en exceso confiada de Dalje para lanzar un ataque frontal con el cetro. La ágil elfa se las arregló para girar hacia la derecha, por detrás del revés, para evitar lo peor del golpe, con lo que apenas llegó a rozarla y hacerle un ligero arañazo. A cambio, Dalje consiguió asestar un tercer golpe, nuevamente contra el lateral de la cabeza del fanático, que tampoco esa vez surtió efecto. A pesar de que la había cogido por sorpresa, creía haber ganado aquel asalto. Volvió a sus frenéticos giros y golpes, intentando imponerse de nuevo al fanático y averiguar un modo mejor de atacarlo. No se podía creer que aquel envoltorio de cuero hubiera sido capaz de frustrar por completo 3 golpes contundentes de la púa de Kosa. Fue entonces cuando se encontró con un problema mucho peor. De repente, y de forma muy dolorosa, se le agarrotaron los músculos de la zona donde la había rozado, lo que provocó que se encogiera, retrocediendo hacia la izquierda. Se tambaleó, dando un traspiés, hasta regresar a la posición que ocupaba originalmente. Después, consiguió ponerse derecha una vez más, con el rostro contraído por una mueca de dolor. Con la mano izquierda por delante, hizo girar el mayal hacia arriba y hacia adelante para golpear contra el cetro, mientras volteaba el arma que empuñaba con la derecha de arriba a abajo, atrapando el palo bajo la axila. Y allí lo mantuvo, tensionando la musculatura con pericia mientras tiraba con fuerza para liberarlo. Esperó el momento oportuno mientras manejaba el bastón de la izquierda a un ritmo frenético, y eso a pesar del intenso dolor que sentía en las costillas de ese mismo lado. Dalje se tambaleó tras sufrir un doloroso espasmo. El fanático saltó hacia adelante, lanzando una poderosa estocada, pero Dalje se había tambaleado a propósito, para tentarlo. Se hizo a un lado, y el fanático falló ostensiblemente, bajando la guardia al mismo tiempo. El mayal derecho chasqueó al realizar una acometida repentina y brutal, como si se tratara de una lanza, y alcanzó al hombre en la barbilla con una fuerza tremenda. Su cabeza dio una sacudida hacia un lado, al mismo tiempo que se tambaleaba por la pura fuerza del golpe. Aún así no se cayó, y si había resultado herido de gravedad por el golpe, desde luego no lo demostró. Volvió a atacar a la mujer con un rugido animal, luchando con furia, al parecer más enfadado que herido. En ese momento, Dalje también estaba furiosa, ya que oyó como Silora, que estaba arriba, llamaba, al parecer, a Valindra, y el sonido de su voz la aguijoneó a la vez que aumentaba su frustración ante aquel fanático que la impedía alcanzar su premio. Fue entonces cuando decidió cambiar de táctica, golpeando los mayales uno contra otro una y otra vez mientras los manejaba a un ritmo frenético alrededor del cetro y contra él. Con cada golpe notaba el cosquilleo del poder, a medida que la púa de Kosa se iba recargando. En cuestión de pocos segundos había golpeado los palos de metal uno contra otro más de una docena de veces, con lo que comenzó a notar en las manos que el hormigueo del poder iba en aumento. Pero aguantó y siguió incrementando la energía explosiva, decidida a reducir a aquel estúpido a un montón de cenizas humeantes. Siguió golpeando los palos uno contra otro repetidamente. Un segundo fanático apareció de forma precipitada por un lateral, pero Dalje percibió el movimiento y simplemente hizo un giro de muñeca, con lo que el arma de la mano derecha golpeó el cetro en pleno ataque antes de volver a llevarse la mano a la espalda. Acto seguido se volvió mientras ejecutaba un movimiento giratorio con la mano izquierda para golpear al fanático en la cabeza. Al contrario que el rival momificado que tenía enfrente,
Este no contaba con una armadura tan buena, por lo que el pesado golpe le abrió la cabeza y lo lanzó por los aires. Como sabía que el más raro cada vez se le acercaba más, Dalje terminó el giro mientras movía las manos a un ritmo frenético. Volvió a enfrentarse a él, pero esa vez no con 2 mayales, sino con el bastón entero. «Drist», gritó, esquivando los ataques de las Madai. «Drau, ayúdame con una flecha». «Entreri», llamó Drist a su compañero. «De. Le gritó el asesino antes incluso de que pronunciara su nombre. Entreri le pasó a toda velocidad por delante, manejando daga y espada a tal velocidad que parecían desdibujarse. De este modo, hizo retroceder a los atacantes y le proporcionó a Drist el espacio necesario para volver a sacar a Taulmaril, preparar una flecha. El Drau apuntó y disparó, y la flecha relampagueante pasó a la velocidad del rayo junto al hombro de Dalje, en dirección al rostro de su oponente. Nunca llegó a su objetivo, ya que el poder de la púa de Kosa la interceptó y la incorporó al bastón, que ya zumbaba cargado de energía. Dalje no perdió el tiempo e hizo girar el bastón por encima de su cabeza, volteándolo después y lanzando inmediatamente un golpe de punta que impactó en el pecho del fanático momificado. Como era de esperar, el golpe físico apenas le hizo daño, pero Dalje gritó, viéndose ya victoriosa, al mismo tiempo que liberaba la tremenda energía eléctrica que había acumulado en el arma. Drista sintió con expresión grave mientras los arcos crepitantes de energía recorrían el bastón, penetraban en el cuerpo del fanático y lo recorrían en forma de cascada entre fuertes chasquidos. Los rayos bailaban a su alrededor, y poco a poco, alcanzaron el brazo y la mano derecha, exactamente, al anillo que llevaba en la mano derecha. La energía eléctrica chisporroteaba, chasqueaba y giraba alrededor del aro. Fue entonces cuando cambiaron las tornas. Drist, que ya volvía a empuñar las cimitarras, abrió los ojos como platos, sorprendido y horrorizado al ver que Dalje salía despedida por los aires hacia atrás, manoteando y agitando las piernas, a la vez que el bastón humeante volaba hacia el otro lado. «De. Chilló el Drau, dirigiéndose a Entreri. Drist se puso frente al asesino, interceptando con las cimitarras los cetros de 2 Asmadai que se le venían encima. El camino que quedó despejado era lo bastante ancho como para que Entreri pudiera correr libremente hacia la cueva. El Drau oyó a Silora por encima de su cabeza, pero lo atacaban desde todos los ángulos y tan solo pudo hacer una mueca ante las implicaciones que tendría su cántico. Entonces, puso en movimiento las manos a toda velocidad, en una maniobra giratoria hacia adelante, mientras se volvía para hacer retroceder a los 2 con los que había estado luchando. A continuación, se dejó caer y le lanzó una patada a la pierna a uno de los enemigos de Entreri, mientras una mujer trataba de atacarlo por la espalda. Drist se volvió a poner en pie de un salto, moviendo las cimitarras en círculos horizontales hacia arriba y a lo ancho, bajándolas para bloquear ataques y volviendo a subirlas para apartar nuevamente a alguno de sus 4 atacantes. Cogió el ritmo, y cuando uno de los fanáticos frustrados le lanzó el cetro, el arma del Drau estaba preparada, no para bloquearlo, sino para desviarlo y hacerlo salir despedido hacia la cara de la fanática que tenía detrás. La Asmadai fue apartada y el que le había arrojado la lanza siguió en pos de ésta saltando frenéticamente sobre Drist para derribarlo. Este segundo fanático sí que dio con sus huesos en el suelo, de cara y agarrándose las 5 puñaladas que el Drau le había infligido con gran pericia antes de echarse a un lado y agacharse, y esto lo hizo con tal control de su cuerpo que utilizó a las Madai para bloquearle la visión a la fanática que tenía enfrente. Pasó por encima de aquella silueta descendente tan deprisa y con tanta furia que la sorprendida mujer no tuvo ni tiempo de alzar el arma para bloquear la estocada de la cimitarra, que iba directamente a su garganta. Al menos consiguió gritar, pero eso se acabó de forma abrupta. Mientras más Asmadai se apresuraban a rodearlo, Drist encontró un momento para mirar a Dalje. Allí estaba, nuevamente de pie, y su trenza se retorcía sobre su cabeza como una serpiente. Había recuperado el bastón, pero estaba claro que se encontraba confusa y conmocionada. El extraño Asmadai se lanzó sobre ella con una clara ventaja. Y Entreri no había acudido en su ayuda. Drist localizó al asesino escalando por un lateral de la torre, al parecer buscando una entrada. El elfo oscuro lo llamó, pero se cayó de repente cuando el terreno que lo rodeaba se oscureció hasta volverse negro mientras despedía una extraña ceniza humeante.
Los Asmadai que se encontraban cerca de Drizzt fueron los primeros en gritar a causa del dolor abrasador. También Drizzt sintió un dolor muy agudo, como si se hubieran incendiado sus pantalones. Lo único que lo salvó en ese momento fueron sus tobilleras, que le permitieron mover los pies lo bastante deprisa como para salir del diabólico anillo negro de ceniza. El Drow, casi sin pensar en lo que hacía, simplemente había escapado del anillo de desolación con la mayor eficiencia posible, y eso lo alejó aún más de Dalje, pues se vio obligado a salir a la entrada de la cueva en la colina rocosa. Al menos pudo ver mejor a Silora Sam, de pie por encima de él, a unos 6 metros, sobre el balcón. Sostenía una extraña varita, parecida a una rama rota, y en su rostro se dibujaba una sonrisa malvada. En ese momento, Drizzt sintió como si todo aquello no hubiera servido para nada, como si él y sus compañeros se hubieran portado como necios al pensar que podrían enfrentarse al extraordinario poder de Silora Sam. De repente, un par de fanáticos salieron del humeante anillo de cenizas, atravesando la creciente nube de negrura abrasadora, trataron de alcanzar a Drizzt. Sus rostros habían quedado reducidos a cráneos despellejados, las manos eran puro hueso, y ambos cayeron al suelo muertos antes de llegar siquiera a acercarse. Aún así, Silora seguía sonriendo. Las habilidades para la lucha de Dalje y sus instintos la hicieron superar el momento de sorpresa y ponerse de nuevo de pie. Adoptó una pose de pelea antes de que el campeón momificado pudiera aprovechar del todo el explosivo cambio de tornas. Sin embargo, se trataba de algo peor que la mera sorpresa. El golpe la había herido, y los músculos le temblaban con tal violencia que apenas podía sujetar el largo bastón. Dalje quería volver a separarlo en mayales, o quizá en un bastón triple, para poder arrancarle de las manos el arma al fanático, pero no se atrevía por miedo a dejar caer la púa de cosa. El golpe que el fanático le había asestado con el cetro también la seguía atormentando, y tenía los músculos de la barriga agarrotados de dolor. No sabía durante cuánto tiempo más podría rechazar los ataques de un oponente tan feroz. Estaba empezando a comprender que la habían vencido. Y aquello empeoró cuando, tras parar un ataque y esquivar otro, al mirar más allá de su oponente, hacia el fondo de la cueva, vio a Valindra Sadohumantle sonriente, devolviéndole la mirada. La Lich empuñaba un cetro más grande y de una tonalidad roja más intensa, y en más de una ocasión apuntaba con él a Dalje. Pero no activaba ninguno de los poderes del cetro, o los suyos propios. Simplemente parecía disfrutar del espectáculo. Dalje pensó que Valindra no intervenía porque no lo consideraba necesario, ya que, a pesar de que estaba recuperando la sensibilidad, y que agarraba con mayor seguridad el bastón, apenas tenía esperanzas de vencer a aquel extraño Asmadai. Drizzt, con un único y fluido movimiento, envainó las cimitarras, cogió el arco y le lanzó una ráfaga de flechas a Silora Sam. Golpearon contra el extraño escudo que la protegía y estallaron en 1.000.000 de chispas multicolores, una detrás de otra. El Drow tenía la esperanza de que, al menos, le hubieran causado algún daño a aquella defensa mágica, que se estuviera debilitando con cada golpe explosivo. Pudo ver a Silora mover la mano de la varita tras aquella descarga, y se echó atrás cuando los 2 Asmadai que habían caído muertos a sus pies saltaron repentinamente, devueltos a la vida por la hechicera. Drizzt les apuntó con el arco, pero antes de que pudiera lanzar una flecha, ambos se inclinaron hacia el balcón y parecieron alargarse, para después convertirse en humo negro y salir volando. Drizzt giró el arco rápidamente y disparó, llenando la zona que estaba frente a Silora con más chispas, si cabe. Sin embargo, de aquel campo de explosiones surgió un proyectil de respuesta, negro y grande, que volaba rápidamente en dirección a Drizzt. Nuevamente fue la rapidez de sus tobilleras mágicas la que lo salvó cuando se arrojó a un lado, alejándose tanto del proyectil como de otra Asmadai que pretendía atacarlo por la espalda. La pobre desgraciada recibió el proyectil en su lugar y quedó cubierta de lo que parecía hollín muy denso. En pocos instantes comenzó a retorcerse entre gritos, arrojándose al suelo como si se estuviera quemando viva. Drizzt le lanzó a Silora una flecha, después otra, y luego una tercera, y se volvió y ejecutó a la Asmadai, que gritaba, en un acto de piedad. Con cada disparo se desplazaba, ya que no tenía intención de recibir ningún proyectil de respuesta de Silora. Todos los Asmadai muertos a su alrededor comenzaron a levantarse, y todos los que seguían vivos se apartaron. Sin embargo, los zombis no fueron a por él. Uno tras otro se inclinaron hacia el balcón y se estiraron hacia arriba,
convertidos en humo negro, para después ser absorbidos por la varita de Silora. Otro proyectil descendió, impactó en el suelo justo delante de Drizzt y dio lugar a otro anillo de desolación de unos 3 metros de diámetro. El Drow se hizo a un lado y siguió disparando. Después, volvió a apartarse de un tercer anillo de desolación, y de un cuarto. Se dio cuenta de que Silora lo estaba alejando de la cueva y de Dalje con una línea superpuesta de energía de ceniza. La poderosa hechicera no se detuvo ahí, sino que creó más anillos mortíferos, haciendo retroceder a Drizzt como si se tratara de un animal al que llevaran al matadero. Gruñó y siguió disparando flechas, aumentando la velocidad de los disparos de manera tan increíble que daba la impresión de que el arco estuviera disparando un único proyectil muy largo. Finalmente, el balcón explotó, y sobrevino una lluvia de chispas crepitantes tan copiosa que cualquiera que hubiese mirado desde lejos podría haber creído que todos los magos de Faerun se habían reunido en una gran celebración con fuegos artificiales. Drizzt seguía mirando a Dalje, deseoso de ayudarla, pero sin atreverse a interrumpir los disparos para no permitir que Silora viera el campo de batalla que tenía delante. Prácticamente no le quedaba espacio para moverse. En la falda de la colina rocosa, en la base de la torre, Artemis Entreri dedujo rápidamente que no había manera de entrar en aquella estructura arbórea. También encontró una hueste de enemigos esperándolo, un grupo de zombis de ceniza tambaleantes. Sorprendido a la par que aliviado, vio que no lo atacaban, y su asombro fue aún mayor cuando uno tras otro se convertían en humo y volaban hasta el borde del balcón, como si los hubiera desmembrado y absorbido un vórtice gigante. Entreri, que no era de los que se paraban a pensar en su buena suerte, escaló por la parte frontal de la colina y casi fue apuñalado por un fanático que apareció por detrás de una de las grandes piedras que abundaban por allí, lanzando un fuerte golpe con su lanza bastón. El asesino desvió el ataque con la espada justo a tiempo, pero el Tiflin Asmodai se subió a la roca que había estado escalando, con lo cual ganó ventaja. Bueno, habría sido una ventaja de no haberse tratado de Artemis Entreri. El asesino dio un grito, retrocedió y se dio la vuelta para salir corriendo, a lo que el predecible fanático reaccionó saltando sobre su espalda. Entreri se volvió con rapidez y se cubrió con la espada, desviando el cetro. Al mismo tiempo se hizo a un lado, con lo que el hombre, que intentaba frenéticamente hacer un giro para agarrarlo, obtuvo en su lugar la puñalada de una daga en pleno corazón. El Asmodai gimió pero sin detenerse, y Entreri lo rajó desde el pecho hasta la entrepierna, destripándolo mientras se desplomaba. Un segundo Asmodai vino a reemplazar al primero y se situó justo enfrente de Entreri, que estaba de espaldas al borde del saliente. El fanático le lanzó una cuchillada furiosa como si estuviera intentando empujar a Entreri al vacío. En un momento dado, gritó creyéndose victorioso al ver que éste se inclinaba más hacia atrás, en equilibrio precario. Sin embargo, cuando el fanático bajó el hombro, embistió para rematar la faena e incluso llegó a arrojarse para caer con su víctima. Entreri giró, se apartó a un lado y se agachó. Después, se levantó rápidamente, lo empujó con el hombro y lo levantó del suelo, para luego volverse y lanzarlo por los aires. A continuación, siguió corriendo colina arriba, en dirección a la parte superior de la cueva. Drizzt se quedaba sin espacio, aunque no hacía más que correr. Dio una carrera hasta el borde de uno de los anillos de desolación, como otro de los proyectiles negros de ceniza salió del balcón en dirección hacia él, no tuvo más opción que saltar por encima. Los zarcillos de humo lo alcanzaron y sintió sus mordaces dentelladas aguijoneándole las piernas. Aterrizó tembloroso, pero aún así consiguió lanzarle otro disparo infructuoso a Silora. Sin embargo, Drizzt había vuelto a terreno abierto y, mientras se sacudía de encima las últimas quemaduras, comenzó a correr de un sitio a otro, ganando algo más de tiempo. Primero se concentró en los Asmodai que tenía más cerca, descolgando a Taulmaril y lanzándoles una andanada de flechas para dispersarlos. Después volvió a concentrarse en Silora, manteniendo su aluvión de chispas para que no pudiera verlo con claridad. Finalmente, dirigió su atención a la pobre Dalje, quien, aún luchando desesperadamente, perdía terreno contra el extraño oponente al que se enfrentaba. Drizzt hizo una mueca de dolor cuando la elfa apenas pudo esquivar un golpe giratorio alto del cetro de las Asmodai, y después meneó la cabeza, frustrado, cuando Dalje respondió bien y lo atacó violentamente, sin ningún efecto aparente. El siguiente golpe del fanático la alcanzó ligeramente cuando ella se volvía, y Drizzt pudo ver su profundo gesto de dolor. No podía llegar hasta Dalje.
Tampoco se le presentaba una oportunidad clara para disparar, pero no tenía otra elección. Apuntó con el arco y disparó una flecha en un momento en que la elfa hacía un giro hacia un lado. Vio con gran alivio que no volvía a su posición original, ni el bastón atrapaba el proyectil. La flecha dio en el blanco, justo en el pecho del Asmadaí momificado. Impactó con fuerza y lo hizo retroceder a trompicones prácticamente hasta la cueva. Solo entonces vio Drizzt otra silueta entre las sombras, y reconoció sin dudarlo a Valindra Sadoumantl. Volvió a disparar una segunda flecha, y una tercera, aunque tuvo que rodar a un lado para evitar otro anillo de desolación, para después apartarse de un salto cuando un proyectil más directo estuvo a punto de alcanzarlo desde arriba. Ambos disparos pasaron volando junto a Dalje y el Asmadaí hacia el interior de la cueva, aunque no supo si había hecho blanco en Valindra de manera eficaz. Sin embargo, sí se percató, consternado, de que su primer disparo sobre el Asmadaí no parecía haber infligido ningún daño serio. El hombre volvió a aporrear a Dalje, que seguía encogiéndose y tambaleándose. Apenas era ya capaz de bloquear la ráfaga de golpes. Y Drizzt no veía cómo ayudarla. No tenía más opción que dirigir su atención nuevamente hacia Silora, para igualar sus asaltos con una descarga abrumadora. Las chispas eran su única defensa, aunque no hicieran más que cegar de algún modo a la hechicera, y su única esperanza era poder llegar a atravesar aquel escudo mágico. El hecho era que Silora había sembrado el terreno de círculos negros de destrucción. Los Asmadaí que se encontraban en la zona perimetral de la lucha comenzaron a lanzar piedras, e incluso algunos tenían arcos. Por un instante, Drizzt pensó que tendría que huir del campo de batalla, y que si Dalje caía cerca de la cueva, él no podría hacer otra cosa que huir. El Drow sabía que les habían tendido una trampa atrayéndolos hasta un lugar en el que él y sus amigos no podían ganar. Quizás su enemigo fuera demasiado poderoso para ellos. Aún así, no desesperó. En ese momento tan oscuro, y de manera inesperada, Drizzt se sintió como si cabalgara sobre Andar, en su camino desde Luzcan atravesando la oscuridad de la noche. El desánimo fue sustituido por un sentimiento de alegría, y el miedo por pura energía. Comenzó a moverse más deprisa, arrojándose al suelo y dando volteretas, volviéndose para disparar desde atrás y hacer retroceder a un Asmadaí, y después hacia adelante 1, 2, 3 disparos para cegar a Silora, o tal vez incluso para hacerle daño. Una de las veces, se fijó en una hueste de zombis y también disparó al grupo. Pero después se dio cuenta de que no se acercaban, y un instante antes de que otra ráfaga de proyectiles negros se dirigiera hacia el procedente del balcón, una de esas pequeñas criaturas carbonizadas se deshizo en cenizas y ascendió hacia Silora, como si fuera una de sus flechas. No lo entendía, ni tampoco tenía tiempo para averiguarlo. ¿Qué sería mejor, disparar a los zombis o a los Asmadaí? Simplemente siguió disparando y moviéndose de continuo, esquivando los anillos, las piedras y las flechas, e intentando no estremecerse cada vez que veía a Dalje librando su lucha desesperada. Creía que podían ganar. Cabalgaba a través de la oscura noche de Luzcan y subsistiría. No tenía otra opción. ¿Cómo puedo herirte, bestia?, preguntó Dalje. La elfa subrayó la pregunta con un giro del bastón y una cuchillada fuerte y directa que alcanzó al fanático en el pecho, nuevamente con efecto escaso o nulo. Su voz sonaba áspera, y tenía agarrotado el abdomen por culpa de la herida abrasadora. Pero, al menos, ya no tenía convulsiones por culpa de la energía residual de su propio relámpago, aunque se le había deshecho la trenza y tan solo quedaba una mata de pelo con mechones negros y rojos que le cubrían parte de la cabeza rapada. Y lo que era aún peor, no sentía algunos de los dedos, y uno de sus ojos parpadeaba y se cerraba por culpa de la última herida que le había infligido el poderoso cetro encantado del fanático. A pesar de todo ello, la guerrera elfa descompuso su bastón en 2 mitades mientras lo replegaba. A continuación giró ambos palos, uno en cada mano, y los transformó rápidamente en 2 mayales. No esperaba que las armas fueran mucho más eficaces que el bastón largo, pero tenía la esperanza de ganar algo de tiempo con sus espectaculares remolinos. Sabía que no podía ganar. «Vuelve a dispararle, Drizzt», susurró, desesperada. Se agachó cuando el cetro se movió en dirección descendente para fustigarla, y contraatacó cuando el fanático se retiró para volver a lanzarle una cuchillada al abdomen. Después saltó cuando llegó el ataque de verdad, un tajo dirigido a la parte inferior de las piernas de Dalje.
Ya se lo esperaba. Si llegaba a tocarle las piernas con ese cetro agostador, los músculos se le agarrotarían y no podría huir. Y en eso era exactamente en lo que Dalje estaba pensando, en huir. Cuando el cetro le pasó por debajo de las piernas encogidas, todavía conservó el equilibrio suficiente para hacer girar sus armas hacia arriba y hacia adelante, golpeando con fuerza en la parte superior de la cabeza vendada del fanático. Él ignoró los golpes y realizó un barrido hacia el lado contrario con el cetro. Dalje hizo ademán de volver a saltar, pero en su lugar dio un paso atrás, y menos mal que optó por esa alternativa. El fanático detuvo el balanceo de su arma a mitad de camino para elevarla en línea recta. Si Dalje hubiera saltado como antes, seguramente habría chocado con él al descender de manera inevitable. A continuación volvió a enfrentarse a ella, con ojos brillantes y una sonrisa que se adivinaba por debajo de los apretados vendajes. Dalje pensó por un momento que cualquiera de esos dos puntos, tanto ojos como boca, podían ser su mejor oportunidad, pero antes de que tuviera tiempo para pensarlo, dejó escapar un grito de sorpresa al caer hacia atrás, cuando una silueta saltó desde arriba. Reconoció a Barrabus, el hombre al que Drizzt llamaba Entreri, y por un momento, pensó que iba a saltar sobre ella. Llevaba los brazos extendidos con las manos en alto. En una empuñaba su daga mientras que en la otra llevaba un cuchillo. Cayó con fuerza sobre la espalda del fanático, pero ni siquiera eso hizo derrumbarse al monstruoso Asmodai. Sin embargo, las manos descendieron tan deprisa que al fanático no le dio tiempo a reaccionar antes de que la daga se le hundiera en un ojo mientras el cuchillo se le clavaba en el otro. El fanático aulló y se volvió, moviendo los pies de un lado a otro y agitando frenéticamente los brazos. Se le cayó el cetro cuando empezó a perder la sensibilidad. Entreri no lo soltó y siguió cabalgándolo como a un potro salvaje. El fanático giró una y otra vez, sacudiéndose y tratando de golpearlo, hasta que por fin lo arrojó a un lado. Al caer, Entreri pudo arrancar el cuchillo, pero se le escapó la daga, que quedó allí, sobresaliendo del ojo izquierdo del fanático momificado. Entreri aterrizó con una voltereta y sacó la espada larga mientras se incorporaba con un giro. «Ven conmigo», le ordenó a Dalje, y pasó corriendo junto al fanático, que aún daba vueltas, para después entrar en la cueva sin siquiera detenerse a recuperar la daga. Dalje lo siguió, aminorando el paso lo justo para echarle un vistazo a Drizzt y golpear una última vez al Asmodai en un lado de la cabeza. A este lo dominaban extrañas convulsiones y estertores, y cuando pasó junto a él cayó al suelo. «Primero Valindra», gritó Dalje cuando vio que Entreri giraba a la izquierda, hacia la base de la torre. Sin embargo, cuando entró en la cueva, tuvo que pestañear. Era una cueva poco profunda que parecía no tener salidas o lugares donde ocultarse, y aún así la Lich no estaba a la vista. Drizzt gritó con entusiasmo y a punto estuvo de reír cuando Entreri cayó sobre el oponente de Dalje, y la precisión del ataque del asesino le recordó muy vivamente lo mortífero que era Artemis Entreri como enemigo. El golpe de gracia debía ser perfecto, con lo cual Entreri había sido perfecto. Al Drow lo satisfizo enormemente su decisión de haber sido clemente y permitirle a Entreri viajar con él y Dalje. Aún así, su propia situación seguía siendo precaria. Estaba a unos 30 pasos de la torre en forma de árbol, más cerca de la pared que de Silora o de sus compañeros, que habían desaparecido en el interior de la cueva. Sus enemigos Asmodai se habían alineado a lo largo de la pared, y las continuas ráfagas de piedras y flechas obligaban a Drizzt a prestarles más atención que a Silora, algo que a la larga supondría su propia condena. Debía irse, apartarse lo bastante hacia el lateral como para, al menos, poder salir del campo de visión de Silora. Pero, entonces, ¿cómo iba a ayudar a sus compañeros? Un rugido que le resultó familiar le produjo un escalofrío y provocó un desesperado frenesí en los Asmodai que tenía enfrente. Genwibar, como siempre, Genwibar, llegó al lugar que había justo al otro lado de la pared, y cargó contra los Asmodai con decisión, haciendo caso omiso de los proyectiles y las flechas, y sacando a los fanáticos de donde estaban subidos. Confiando plenamente en su compañera felina, una confianza que había cultivado durante más de un siglo de experiencias, Drizzt volvió a concentrar plenamente su atención en la lejana hechicera. Mientras se deshacía de los enemigos que tenía detrás, se desplazó por el terreno para acercarse al árbol.
Él sabía que Silora podía rellenar los pocos lugares seguros, pero también se dio cuenta de que los primeros anillos de desolación estaban desapareciendo, dejaban tras de sí áreas ennegrecidas de muerte absoluta, pero quizá podría atravesarlas. Si conseguía abrirse paso con cuidado y evitar que la hechicera rellenara los huecos en las áreas exteriores de desolación, tal vez podría llegar a la cueva. A continuación, comenzó a mover las manos a un ritmo frenético, lanzando una ráfaga de proyectiles y dando casi siempre en el blanco. La lluvia de chispas era tan intensa que ya no podía ver a Silora. Al comprobar que ya no le respondía con más proyectiles negros, pensó que quizá incluso se había retirado al interior de la torre. O tal vez cabía albergar la esperanza de que una de sus flechas hubiera penetrado en la extraña burbuja y la hubiese alcanzado. Drist asintió, pero siguió disparando al mismo ritmo durante unos segundos más. Después, vacilante, avanzó por el terreno escogiendo bien dónde pisaba. Nada más que entrar y encaró la corta escalinata que conducía a la planta baja de la torre, se encontró con un guardia asmada y que, entre aullidos, le lanzó una cuchillada furiosa con el extremo afilado del cetro. Una ferocidad tan directa no servía de nada a la hora de enfrentarse con Artemis Entreri, que desvió fácilmente la lanza bastón con la espada y después, de manera brusca, le lanzó una estocada en línea recta con esa misma espada y lo alcanzó en el hombro. Y cuando el asmada reaccionó exageradamente, volviéndose hacia un lado y dando un mandoble hacia arriba y después al frente, un ataque que falló estrepitosamente cuando Entreri retiró la espada antes de esquivar, el asesino avanzó con tranquilidad y le clavó la daga bajo las costillas. El fanático aulló y se tambaleó hacia adelante, muy probablemente condenado a morir, pero Entreri y a su compañera les traía sin cuidado. El asesino lo golpeó en la parte de atrás de la cabeza cuando se inclinó, para después cogerlo por el cuello de la camisa y lanzarlo escaleras abajo. Dalji añadió un latigazo con uno de los mayales cuando pasó dando tumbos, pero, al igual que Entreri, estaba concentrada en lo que tenía enfrente, y no detrás. Siguieron hasta el primer piso y después subieron rápidamente la escalera hasta el segundo. Desde ahí podían ver el balcón, que ahora estaba vacío, y la lluvia de chispas del constante bombardeo de Drist, cuyos proyectiles daban contra el escudo que Silora había dejado tras de sí. A pesar de semejante ataque explosivo, Entreri se dirigió hacia el balcón y la pequeña escalera que conducía al tercer piso de la torre. Allí retrocedió, esquivando una explosión de ceniza negra cuando Silora llenó el espacio con un anillo de desolación. El asesino lo tanteó, pero volvió a retroceder cuando el humo le produjo una dolorosa abrasión. Por el otro lado, le dijo a Dalji, señalando con la cabeza hacia la escalera que conducía al segundo piso. ¿Está ahí arriba?, preguntó ella, sin hacer más movimiento que el de volver a montar el bastón completo. Entreri la miró con curiosidad, y trató de empujarla en dirección a la escalera. Sin embargo, Dalji lo esquivó y se dirigió hacia el balcón, aunque le hizo señas a él de que siguiera hasta atravesar la habitación. El asesino volvió la cabeza cuando llegó a la escalera, y le dedicó una gran sonrisa. Dalji corrió hasta el borde de la zona humeante, apoyó el bastón contra la base de la pared contraria al corto tramo de escaleras y saltó hacia adelante, volviéndose y empujando cuando llegó al mismo nivel que la abertura. La elfa, haciendo una demostración de fuerza y agilidad, se quedó allí colgando al perder impulso, y cuando comenzó a descender, subió aún más las piernas hacia un lado y empujó con todas sus fuerzas, elevándose hasta la escalera lateral. Entreri subió a toda velocidad el tramo de escaleras y entró de golpe en la habitación, donde se encontró frente a frente con Silora Sam y su retorcida varita. Dalji también estaba allí, tras haber sorteado el área ennegrecida. «Todos mis enemigos juntos», dijo Silora. «Qué conveniente». Dalji le lanzó un golpe a la boca por toda respuesta. El ataque parecía que iba a dar en el blanco, pero en su lugar golpeó contra un escudo, un semicírculo marrón que brilló frente a ella al recibir el impacto. Silora rió y agitó su pequeña varita al frente, y de ella salieron varios dardos negros que dieron vueltas por toda la habitación. Tanto Dalji como Entreri se encogieron, adoptando una postura defensiva, pero no pudieron evitar ser alcanzados. Había muchos dardos y para ser unos proyectiles tan pequeños, hacían bastante daño. «Vamos», le ordenó Entreri a Dalji. Saltó sobre Silora, al igual que la elfa, y atacaron violentamente con la espada, el cuchillo y el bastón.
tanto las armas como los atacantes fueron rechazados con facilidad por el escudo. Entonces oyeron una cadencia distinta de proyectiles explosivos que venía de abajo, del balcón. El escudo se puede romper, supuso Dalje, y aunque Silora los atacó con una nueva lluvia de dardos, siguieron acometiéndola, ya que su única defensa era atacar brutalmente y de frente. De hecho, detrás de la esfera, Silora parecía realmente preocupada, además de algo desorientada por la tremenda ferocidad de los ataques. Los golpes no bajaron de ritmo hasta que algo pasó volando junto a Dalje, y la elfa se agachó instintivamente. Mientras lo hacía, previno a Entreri, y él también tuvo que saltar a un lado sin llegar a alcanzar con la daga al pequeño diablillo que pasó aleteando junto a él. Sin embargo, el ataque de la criatura sí dio en el blanco, y le produjo un doloroso corte en el hombro con su cola similar a un látigo. A continuación ascendió por encima de la siguiente lluvia de dardos de Silora, y esa ráfaga hizo que Dalje y Entreri retrocedieran tambaleándose ante el peso y el ardor del ataque. Pero el diablillo de Arunica no sufrió daño alguno. Gracias a que la piel le colgaba en jirones requemados por culpa de las cenizas en las que Silora lo había atrapado anteriormente, comprendía las defensas de la hechicera mucho mejor que los demás. Silora apenas pareció darse cuenta de la presencia de la criatura cuando ésta dio la vuelta a la parte superior de la burbuja y se dejó caer sobre su brazo extendido. El diablillo agarró antebrazo, mano y varita con las garras de pies y manos, y cuando la tallana tiró hacia atrás e intentó golpearlo con la otra mano, descubrió los colmillos y la mordió con fuerza en los dedos. La criatura alzó la cabeza con 2 dedos cortados colgándole de la boca y le arrancó a Silora la varita del anillo de pavor de la debilitada mano. Se alejó de un salto, haciéndole un corte con la cola mientras esquivaba sus desesperados intentos de agarrarlo. En ese momento, el tiempo pareció detenerse y de repente, los 3 ocupantes de la torre se quedaron inmóviles. «Oh, ha llegado tu momento», le prometió a Silora Artemis Entreri, levantándose de donde estaba de rodillas junto a la pared del otro extremo, con Dalje a su lado. Sin embargo, Silora Sam no se había quedado sin recursos. Se echó la capa por encima de la cabeza, y cuando ésta descendió, se transformó en un cuervo gigante. Dalje gritó a modo de protesta y se lanzó al ataque. Entreri también logró asestarle una puñalada. Aún así, ninguno llegó a herirla de gravedad, y el cuervo abandonó la habitación volando en picado por el corto tramo de escaleras y saliendo seguidamente al balcón. Drizzt dio un gran salto, sorteando la última línea de anillos aún humeantes de camino a la cueva. Sin embargo, al aterrizar oyó un ruido que venía de arriba, un ruido peculiar dadas las circunstancias y el lugar del que procedía, el relincho de un caballo furioso. Ese ruido desvió su atención justo hacia el otro lado, donde vio un gran cuervo, del tamaño de una persona, volando desde el balcón y elevándose en el cielo nocturno. Drizzt se volvió de un salto al mismo tiempo que cargaba una flecha en el arco, y después cayó sobre una rodilla, apuntando, disparó de inmediato. La flecha relampagueante se alejó como una centella en la oscuridad, y cuando alcanzó su objetivo saltaron chispas y plumas a la par. Pero el cuervo siguió elevándose y desapareció por encima de la muralla, internándose en la noche más allá de la extraña fortaleza. Una segunda silueta salió volando del balcón, y Drizzt estuvo a punto de disparar hasta que reconoció el corcel de pesadilla de Entreri, que montaba el asesino y Dalje. El increíble caballo infernal saltó grácilmente desde una altura de 6 metros y consiguió aterrizar con suavidad suficiente como para que ambos jinetes no salieran despedidos de su lomo. Drizzt se quedó boquiabierto, tan asombrado como 2 Asmadai que observaban desde la muralla, cuando el animal se lanzó a la persecución con gran estruendo, echando llamaradas por los cascos. Corrió a lo largo de la muralla hasta las puertas abiertas y después cargó a través del anillo exterior. Drizzt supo por dónde iba gracias a los gritos de los defensores que seguían ahí fuera. El Drow iba a dirigirse hacia la muralla cuando se fijó en el sombrero de ala ancha de Dalje y se detuvo él, tiempo suficiente para cogerlo y ponérselo. Acto seguido, hizo sonar el silbato, saltó por encima del siguiente anillo y atravesó a la carrera un tercero. Se situó en paralelo a la dirección por la que Andar se aproximaba y le hizo señas al unicornio cuando pasó junto a él. Entonces, dio un salto y se agarró a las crines del corcel a pleno galope. En pocos segundos, Drizzt había salido de la fortaleza sin que nadie al parecer lo siguiera, a excepción de la pantera,
que descendió de la muralla por la derecha con un rugido. Divisó al corcel de Entreri, con los cascos llameantes brillando en la oscuridad, y se inclinó sobre el cuello de Andar, instándolo a que se apresurara para seguir ganando terreno a cada zancada. Cuando estuvo más cerca, Drizzt tuvo la impresión de que era Dalje la que guiaba a la montura que iba delante de él. Entreri iba sentado en la silla, pero ella le susurraba al oído constantemente. El corcel de pesadilla de Entreri corría con convicción, como si supiera a dónde iban, a pesar de que el cuervo no estaba a la vista. Drizzt no lo cuestionó. Puso a andar a la cola del corcel de Entreri y le dio orden de seguirlo. Dalje se volvió para mirarlo y asintió con la cabeza. Cuando el sendero clareó un poco y lo permitió, ella sostuvo el bastón en alto a lo ancho y volvió a hacerle señas a Drizzt. El explorador Drow sonrió cuando comprendió lo que quería decirle. Se sujetó bien a los flancos de Andar con las piernas, se irguió y cogió a Taulmaril. La púa de Kosa se tragó su primera flecha relampagueante. Dalje asintió y mantuvo el bastón en la misma posición. Drizzt disparó una segunda flecha, y después una tercera, mientras el poderoso bastón se daba un banquete de energía eléctrica. Drizzt pudo ver pequeños arcos de poder brincando a lo largo de este, y Dalje lo agarró también con la otra mano. Sin embargo, siguió manteniendo el bastón en alto, y lo movió con énfasis. Drizzt disparó una cuarta y una quinta vez, y las chispas saltaron más alto y con mayor fuerza a lo largo del arma. Lo poco que quedaba de la trenza de Dalje volvió a bailar con la energía residual. Aún así, siguió pidiendo más, y Drizzt disparó de nuevo. El bosque volvió a hacerse más espeso a su alrededor, y Dalje, sabiamente, bajó el bastón. Drizzt se acomodó en la silla, puso el arco sobre las piernas y espoleó a Andar. Valindra Sadoumantles se deslizó fuera de la grieta que había en la pared posterior de la cueva poco profunda y volvió a su forma tridimensional habitual. El Drow y su brillante unicornio blanco ya habían desaparecido de su vista para entonces, pero Valindra siguió su trayectoria de salida del claro de las cenizas por el barullo que organizaban los Asmada y a su paso. Los gritos que la rodeaban cesaron de repente. Supuso que el Drow ya habría abandonado la fortaleza y estaría galopando en persecución de Silora el cuervo. Valindra sabía hacia dónde había ido Silora, y esperaba que Dalje también lo supiera. Meditó acerca de su próxima maniobra, pero se distrajo cuando una pequeña silueta se acercó a ella volando y aterrizó en el suelo, junto a ella. «Desgraciada criatura», gruñó el diablillo de Arunica, agitando la varita retorcida. «Espero que la hagan sufrir antes de matarla». Valindra le sonrió y después extendió la mano para que le diera la varita. El diablillo se apartó. «Dame la varita ahora mismo, Gret». «Gret», le ordenó Valindra. Los ojos le empezaron a dar vueltas frenéticamente, y los del diablillo, bulbosos, se ensancharon. De repente, a la diminuta criatura le faltó tiempo para darle la varita a la terrorífica Lich. Valindra la cogió y la alzó frente a sí, emitiendo una especie de maullidito, mientras se conectaba al reconfortante poder del anillo de pavor. ¿Debo informar a mi señora de que ahora eres tú la líder de Sa en el bosque de Neverwinter?, preguntó el diablillo. Valindra ni siquiera oyó a la criatura, ya que toda su atención estaba concentrada en las repentinas sensaciones provocadas por el poder enturbiado del anillo. Valindra sabía que, al extralimitarse, Silora lo había dañado y bastante. ¿Debo informar a mi señora de que ahora eres tú la líder de Sa en el bosque de Neverwinter?, repitió el diablillo. Márchate, respondió Valindra, mirando fijamente la varita todo el tiempo. Sentía su poder mientras la hacía girar entre los dedos. Dieg Arklem, que hablaré con ella en breve. La inyección de poder le produjo un cosquilleo, sobre todo mental. Se vio inundada por imágenes de Arklem-Gret. Con ese poder, estaba segura de que recuperaría a su amado. Además, una vez resucitado, la ayudaría a abrirse camino a través de la confusión que tenía en la cabeza. Quizá no volvería a necesitar al embajador de la soberanía. Valindra odiaba que aquella criatura acuática penetrara en sus pensamientos, emociones y secretos más profundos. El diablillo que aleteaba frente a su cara sacó a la Lich de sus cavilaciones, mientras se alejaba apresuradamente, escupiendo maldiciones. Valindra se dio cuenta de que era probable que le hubiese preguntado algo, seguramente repetidas veces, antes de marcharse tan enfurruñado.
Valindra apartó a la criatura de sus pensamientos, que cada vez estaban más revueltos. Había tantas posibilidades. Tantas promesas de poder. Y la idea de tener a Arklengret nuevamente a su lado. No, no, no debo, se dijo la Lich. A continuación, asintió mientras se planteaba qué hacer, y supo a dónde debía ir y de qué debía asegurarse. Se dejó llevar por sus poderes mágicos, lista para marcharse, pero de repente se detuvo y reflexionó acerca de otra cosa que quería llevarse consigo. Ahí estaba él, tirado a un lado y hecho un ovillo en el suelo. Silora Sam solo comprendió el alcance de su error, el esperpento que había creado, cuando se encontró de pie al borde del anillo de pavor. Al deleitarse en el poder de la varita y la conexión que le ofrecía, la hechicera había tomado algo más que la fuerza vital de unos cuantos zombis de ceniza. De hecho, todos aquellos anillos de desolación, y el mantenimiento de ese escudo mágico contra la descarga de flechas, le habían robado poder al mismísimo anillo de pavor, y bastante. Le salía sangre del hombro. La flecha del Drow le había abierto una herida crítica, quizá mortal. Sabía que necesitaba nuevamente el poder del anillo de pavor para curarse. Pero, ¿se atrevería a sacar más? ¿Podría sacar más? Las implicaciones de aquella superficie gris agotada que tenía delante la afectaron en gran medida. Casi podía imaginar a Esaz Tam en el interior del anillo humeante, con esa expresión de profunda ira en su rostro marchito. Esa vez no la perdonaría, lo sabía. Después de más de una década, finalmente le había fallado. Quizá podría retirarse bajo tierra. Quizá la soberanía la acogería. Sus pensamientos se sucedían uno tras otro, a toda velocidad, mientras buscaba una salida, y volvió a ser consciente de lo desesperado de su situación cuando oyó que se acercaban jinetes. Se volvió y le dio la espalda al anillo de pavor. En ese momento, cualquier miedo que albergara respecto a Esaz Tam parecía algo muy lejano, ya que tenía necesidades más inmediatas. Silora cerró los ojos y trató de conectar con el poder que tenía a su espalda, pidiéndole aún más al anillo. Entreri obligó a su corcel de pesadilla a aminorar el paso cuando divisó la silueta en el claro, más allá de la última enramada. Drizzt hizo lo mismo cuando lo alcanzó con su unicornio, a pesar de que ninguno de los dos animales parecía estar cómodo con el otro al lado. Realmente era Silora, los tres pudieron verlo. El anillo de pavor está justo detrás de ella, les advirtió Dalje. Se abrieron paso entre los árboles y salieron a la vista de la hechicera y de los zarcillos humeantes de oscuridad, que tenía detrás. Drizzt disparó una flecha, pero, por desgracia, la hechicera había vuelto a activar un escudo mágico frente a sí. El Drow y los demás se dieron cuenta de que el escudo no era tan potente, ya que Silora hizo una mueca de dolor y retrocedió un paso, tambaleante. Drizzt hizo que Andar avanzara hacia la izquierda y preparó otra flecha, pero, por detrás de él, antes de que el unicornio hubiera avanzado 3 pasos, Dalje fue la siguiente en atacar. Justo cuando Entreri detuvo a su montura, Dalje le gritó a Silora: «A ver si puedes parar esto». Usó todo el impulso de la montura que estaba a punto de detenerse para lanzarle la púa de cosa a su enemiga, como si fuera una lanza. Drizzt, boquiabierto por la sorpresa, observó cómo el largo bastón se estampaba contra el fino escudo burbuja de Silora y explotaba con un espectáculo tan formidable de arcos relampagueantes y reverberaciones atronadoras que la misma noche de repente se tornó en día. Andar relinchó, piafó y se encabritó, pero Drizzt se sujetó con mayor fuerza con las piernas y mantuvo el equilibrio. Así, cuando la explosión de pura energía desdibujó, envolvió y golpeó a Silora, lanzándola por los aires de espaldas, el Drow estaba preparado. Disparó otra flecha relampagueante, que fue directa hacia su objetivo. Después, un segundo proyectil que provenía del flanco derecho se reunió con el primero, un enorme proyectil de color negro. Era Genwibar, que dio un gran salto y se estrelló contra Silora mientras ésta caía al anillo de pavor humeante. Aterrizaron fuera de su vista, en el interior del humo negro, con un rugido y un chillido, ambos primarios. A continuación, el silencio. Drizzt miró a Entreri y a Dalje, a Andar y al corcel de pesadilla que seguían piafando. Y los 3 compañeros respiraron más tranquilos cuando Genwibar salió caminando del anillo. Dalje se dejó caer del lomo del corcel infernal y avanzó para recuperar la púa de cosa, que estaba en el suelo, justo frente a la superficie ennegrecida.
La cogió y siguió caminando con tranquilidad, sin siquiera mirar atrás, hasta penetrar en aquel humo intimidatorio. «Dale», la llamó Drizzt. «Yo no pienso seguirla», dijo Entreri. Dalya encontró a Silora Sam a unas 12 zancadas de distancia en el interior del anillo de pavor. Estaba tendida sobre el suelo ennegrecido, retorcida en un ángulo extraño, con una pierna doblada hacia arriba por detrás de la cabeza y uno de los brazos debajo del cuerpo. Le manaba sangre del hombro izquierdo, donde la había alcanzado la primera flecha de Drizzt, y de unas profundas marcas de garras en el lateral de la cara y en la garganta. Pero aquellas eran las heridas más leves que tenía, ya que la púa de cosa había penetrado aquel escudo mágico para abrirle un boquete en el centro del pecho. Incluso con tan poca luz, Dalye pudo ver el corazón de la mujer. Todavía latía, primero una vez, y después, tras una larga pausa, otra vez. «Acaba conmigo», dijo Silora con la voz pastosa por el dolor. Dalye se agachó, acercando su rostro al de la hechicera. «Por favor», susurró la hechicera condenada, «remátame». Dalye hizo ademán de acceder, y Silora cerró los ojos. Sin embargo, la elfa tan solo le arrancó la capa de cuervo, tirando de ella hacia un lado y provocando un grito ahogado de profundo dolor. Dalye se puso la capa alrededor de los hombros con una última sonrisita dedicada a Silora y regresó caminando, por donde había venido. «Está muerta», la oyó decir Silora Sam a sus compañeros, y después escuchó el sonido de los cascos de los caballos alejándose por el bosque.